Buenos días, ahora sí. Pues bienvenidos nuevamente al Colegio Nacional. El día de hoy vamos a hablar sobre la muerte de las estrellas. El doctor Luis Rodríguez, aquí presente, y yo soy Manuel Peinbert. Y nuestra idea es hablar cada uno de nosotros como media hora, y después de esa media hora de cada uno de nosotros esperamos que nos hagan preguntas o comentarios sobre cualquier tema que tenga que ver con lo que hablamos o que no tenga que ver con lo que hablamos, o sea, con cualquier tema. Os voy a hablar sobre la muerte de las estrellas y quién sabe qué vaya a decir el doctor Rodríguez, pero medio habíamos quedado que yo hablara fundamentalmente de las estrellas de baja masa y él hablaría de las estrellas de alta masa. Aquí la diferencia está en que estas estrellas, las estrellas mueren de maneras diferentes, y las estrellas que nacen con menos de 8 masas solares, y si tienen más de 0.8 masas solares, les llamamos las estrellas de baja masa, y terminan su vida expulsando una cáscara de gas que se llama nebulosa planetaria. Las estrellas que nacen con menos de 0.8 masas solares no se han muerto, todas las que se han formado se irán muriendo más adelante en el tiempo, y pues de esas no hablaré el día de hoy. Entonces, ¿cómo se forman las estrellas? Las estrellas se forman de nubes de gas en el medio interestelar. Hay alguna perturbación en estas nubes en equilibrio y de repente se empiezan a contraer, y aquí inicia la manera como se forma una estrella. Al irse contrayendo estas nubes de gas debido a las fuerzas gravitacionales, al hacerse un objeto más compacto pierde energía. La contracción se va en dos aspectos, una en calentar el interior de la estrella y la otra en emitir. Entonces las estrellas se van, estas nubes de gas se van haciendo pequeñas hasta que en el centro su temperatura alcanza los 15 millones de grados centígrados. A esa temperatura es posible generar energía por medio de reacciones nucleares. En el centro de las estrellas se están convirtiendo cada segundo 10 a la 38 partículas de hidrógeno en helio. Bueno, muchas más, 4 por 10 a la 38, o sea, cada segundo se forman 10 a la 38 átomos de helio en el núcleo, un 1 seguido de 38 ceros. Y lo interesante de esto es que un átomo de helio pesa un poco menos que los 4 átomos de hidrógeno que lo forman, y esa diferencia de masa se va en energía, y cada vez que se produce un átomo de helio se producen 10 a la menos 5 ergs de energía, pero si lo multiplicamos por 10 a la 38, cada segundo se producen 10 a la 38 de estos átomos, se tiene la luminosidad del Sol actual, 4 por 10 a la 33 ergs por segundo. La formación del helio es por reacciones nucleares. Tenemos en la parte de arriba de la pantalla 2 átomos de hidrógeno, se juntan en una reacción nuclear, forman un átomo de deuterio. Después un átomo de deuterio, que también se le llama hidrógeno 2, se junta con otro de hidrógeno 1 y nos da un átomo de helio 3. Y luego los 2 átomos de helio 3 con otra reacción nuclear forman un átomo de helio 4 y se pierden, para mantener todo en orden, 2 átomos de hidrógeno. Pero en estos procesos, una vez que terminan todos estos procesos, se produce la energía, y esta energía pues es la que hace que aquí estemos. Si no estuviera sucediendo esto en el Sol estaría frío o no habría sol, o en fin, quién sabe. El hecho es que la vida en la Tierra no existiría.
¿Qué pasa con esa formación de helio? El Sol lo ha estado haciendo durante 4.500 millones de años y pues todo se acaba y en una de estas se le va a acabar su hidrógeno en el centro. Cuando se le acabe el hidrógeno en el centro, ya no va a ser posible generar más energía por las reacciones de protón-protón que se llaman, que van de hidrógeno a helio, sino lo que va a suceder es que el núcleo se va a contraer y se va a contraer y va a aumentar también la temperatura, y la temperatura se va a ir de 15 millones a 150 millones de grados centígrados, y a esa temperatura es posible juntar 3 núcleos de helio y formar uno de carbono. El núcleo de carbono pesa menos que los 3 de helio y la diferencia de masa se va en energía. Esto le va a pasar al Sol dentro de 5.000 millones de años. No hay que preocuparse mucho. Hay que preocuparse un poco más en que se tardará el Sol como 600 millones de años en aumentar su temperatura en la superficie de tal manera de que la temperatura en la Tierra aumente por aproximadamente 6 grados centígrados. Pero la humanidad es capaz de hacer eso mucho más rápido. En el tiempo que va ya ha aumentado la temperatura de la Tierra como 1 grado debido a que se ha quemado el petróleo y debido a que se ha utilizado una gran cantidad de combustibles fósiles. Si nosotros seguimos haciendo esto durante este siglo, la temperatura de la Tierra podría aumentar como 6 grados y eso sería catastrófico para la vida. Y el problema no está en las estrellas, como dice Shakespeare en algún lugar, sino está en nosotros. Nosotros podríamos destruir a la Tierra por este aumento de temperatura. Es un problema que nos lo contarán algunos otros miembros del Colegio Nacional en alguna otra ocasión, pero la muerte de la humanidad como la conocemos se podría deber por un aumento en la temperatura de la Tierra y no se va a deber, en este caso, a las estrellas. Bien, durante estos 600 millones de años, el Sol va a acabar con todo el helio en el núcleo, y una vez que acabe con todo el helio en el núcleo se va a contraer, la temperatura, el núcleo se va a quedar formado por lo que tendrá del orden de 0.6 masas solares, como el 60% de la masa que tiene ahorita. El resto va a ser expulsado en la forma de una nebulosa planetaria y el núcleo ya no se va a poder contraer porque la densidad es muy alta y lo que queda es el remanente de la evolución del Sol, que es una estrella enana blanca. El Sol se va a convertir en una enana blanca y la enana blanca poco a poco se va a enfriar y esta va a ser la manera como va a morir el Sol. Va a quedar ahí pues una enana blanca que va a ir cambiando de color, se va a volver anaranjada y luego roja y luego infrarroja y luego va a dejar de emitir, se va a volver una enana negra. ¿Cuál es la importancia de la vida y la muerte de las estrellas? Bueno, aquí en resumen lo que les digo es que hay una nube de gas, que es esa nube roja que hay en el centro, se contrae, forma una estrella que empieza a transmutar hidrógeno en helio y cada bolita son 100 millones de años. Entonces el Sol vive como 10.000 millones de años, ya ha vivido 4.500 y llegando a los 10.000 millones de años se empieza a convertir en una gigante roja, después pierde su envoltura y termina ahí del lado izquierdo hacia arriba en unos puntitos chiquitos que son una enana blanca. Aquí está el resultado final, en la parte central está la enana blanca y hay este envolvente en rojo que se está llevando 2/10 o 3/10 de la masa del Sol hacia el medio interestelar y está modificando las condiciones del medio interestelar.
Lo anterior era un dibujo y esta es una foto de a de veras. En el centro hay una estrellita que se ve azul, tal vez la vean blanca. Este es el resultado de la evolución de una estrella de baja masa y la parte de afuera está yéndose hacia el medio interestelar. Y lo interesante es que esa parte de afuera ya tiene una composición química distinta a la que tenía la nube cuando se formó la estrella. Aquí hay otro ejemplo de otra nebulosa planetaria. Contrariamente a lo que pensaría uno de golpe, uno pensaría que la estrella brillante en el centro es la que aventó a la nebulosa, y no, es la chiquita que está arriba a la derecha. La brillante que se ve en el centro, dentro de algunos cientos o miles de millones de años, también va a producir una nebulosa planetaria. La importancia de las estrellas, y yo me voy a referir nada más a las de baja masa, es que producen los elementos de los que estamos formados nosotros, a excepción de la gran explosión que produce el hidrógeno y el helio y que sucedió hace 13.800 millones de años. Todos los demás elementos están hechos, o casi todos, en el interior de las estrellas. Estoy hablando de las estrellas de baja masa. ¿Y cómo? Pues por reacciones nucleares se están transmutando desde el hidrógeno y desde el helio hasta todos los demás elementos. Aquí están los elementos de la tabla periódica y cada uno de estos elementos tiene distintos orígenes. Y si no fuera por las estrellas, no habría estos elementos y no existiríamos nosotros. A la hora de hacer el árbol genealógico, ustedes tienen que poner de un lado de la familia, la que escojan, pueden poner a las estrellas de baja masa, que son responsables de algunos de los elementos que nos forman, y del otro lado pueden poner una supernova de las que hablará Luis Rodríguez, que son la otra rama de la familia. Se determina la composición química por medio de los espectros. Hay espectros que es la luz pasada por un prisma, se divide en todos sus colores, y hay una serie de líneas negras, está el espectro a colores y luego está en blanco y negro a la derecha. Se han detectado decenas de miles de líneas de absorción en el Sol, y por medio de esas líneas de absorción puede uno determinar la composición química del Sol. También hay líneas de emisión. Esta es una nebulosa ionizada del medio interestelar, donde del lado izquierdo ahí se ve una línea de helio y del lado derecho muchas líneas de hidrógeno, y del cociente de las intensidades de esas dos líneas puede uno determinar la masa. Y entonces aquí les leo: a partir de las abundancias de los elementos en las nebulosas planetarias, se encuentra que las estrellas de baja masa son responsables de la mitad del helio que producen las estrellas y que no se produjeron en la gran explosión, la mitad del carbono, el 80% del nitrógeno, el 20% del oxígeno y una fracción importante de algunos átomos más pesados que el galio, que se producen por el proceso lento de captura de neutrones, como el germanio, el selenio, el criptón, el xenón y el bario. Aquí hay una foto de una nebulosa planetaria. Estas fotos pueden ser tan espectaculares como ustedes quieran, depende del tamaño del telescopio, depende de los filtros, depende de si hubo luna llena o si no hubo luna en el cielo. Esta misma planetaria, fotografiada por otro grupo, se ve así, y a veces la ve uno de color verde. Este objeto se llama, le dicen la nebulosa del ojo de gato. En el color verde parece un ojo de gato. Y aquí esto me lleva a México y la muerte de las estrellas y el desarrollo de la astronomía. En 1950 se empieza a hacer astronomía profesional de investigación en México, y la persona que inicia este trabajo es el doctor Haro en el observatorio de Tonantzintla. Él se dedica a observar el cielo, hace una serie de descubrimientos en muchas áreas, pero en el área de nebulosas planetarias, él encuentra como 100 nebulosas planetarias, más de 100, en la dirección del centro de nuestra galaxia. Y esto hace
que se encuentren resultados astronómicos muy importantes. En ese tiempo se creía que nuestra galaxia era una espiral de tipo C. Esto implica una galaxia espiral con un núcleo muy chiquito. Y no se sabía bien esto porque hay mucho polvo en el plano de la galaxia. Nosotros estamos en el plano y no podemos ver el centro de la galaxia. Entonces, basándonos en lo que pasa cerca del Sol, se dijo, bueno, pues es una galaxia espiral porque hay brazos espirales cerca del Sol, y ha de ser del tipo C porque no vemos un núcleo importante. El problema es que no se puede ver el núcleo en el visible porque hay mucho polvo y es imposible verlo en el visible. Entonces Aro encuentra estas planetarias, y aquí hay otra de la segunda lista de Aro. Es una estrella de estas que tiene su enana blanca en el centro y el gas está yendo al medio interestelar. Y esta es una fotografía de nuestra galaxia desde nuestra visión. El centro de la galaxia, como ven ahí, hay unas nubes brillantes, pero también hay unas nubes oscuras, y el polvo que hay en el plano de la galaxia nos impide ver bien el centro. Abajo del lado derecho hay dos galaxias muy cercanas, que son las nubes de Magallanes. La más brillante es la nube mayor y la menos brillante la nube menor, abajo a la derecha. Y Aro encuentra más de 100 de sus planetarias cerca del centro. Las planetarias tienen la ventaja sobre las estrellas que al ser más viejas ya están un poquito lejos del plano, y entonces es posible verlas a mayores distancias, y encuentra que forman un círculo que demuestra que nuestra galaxia tiene un núcleo mucho más importante. Entonces nuestra galaxia es una galaxia espiral de tipo BC en lugar de tipo C. Es un resultado que viene de estudiar las estrellas. Entonces esta es otra razón por la cual las nebulosas planetarias son importantes, no solo porque son nuestros parientes más lejanos, sino porque nos permiten investigar en astronomía y tratar de entender en qué universo estamos nosotros. Aquí hay una que descubrimos mi amigo Rafael Costero y yo cuando éramos estudiantes. Nosotros no teníamos ni idea de lo que era la astronomía, ni de lo que era la física, ni de lo que eran las matemáticas. Yo no sabía inglés, creo que Rafael sí sabía algo de inglés, y nos puso a Aro a buscar estos objetos, y encontramos 2 docenas de estos objetos, y no sabíamos qué eran, ni dónde estaba la física, ni dónde estaba la astronomía, pero es como si nos hubieran dicho, a ver, a buscar tréboles de 4 hojas, y encontramos 24 tréboles de 4 hojas. Entonces yo dije, no, pues yo me voy a dedicar a esto. Digo, no necesito ni matemáticas, ni inglés, ni física, ni nada, ¿no? Y esto yo creo que produjo en Rafael y en mí que tuviéramos un gran interés por la astronomía. Y entonces la muerte de las estrellas, cuando menos, es responsable no solo de todos los átomos que hay en nuestros cuerpos, o de una fracción de los átomos que hay en nuestros cuerpos, sino también es responsable de que nos dediquemos a la astronomía a algunas personas. Estoy aquí diciendo fin, pero todavía no acabo, espérense tantito. Este era un fin por si me iba muy de largo. Bueno, en esta fotografía del fin hay 2 cúmulos de galaxias, un cúmulo muy cercano, que son las galaxias que se ven muy redondas, y luego hay un cúmulo muy lejano, que son unas rayas que se ven a los lados, y el cúmulo de adelante es un lente gravitacional que amplifica las galaxias que están hasta atrás y que nos permiten saber que hay materia oscura en el universo. Pues no vamos a hablar de eso, pero déjenme hablarles una cosa más sobre planetarias. El universo, al formarse, se forma con un 25% de hidrógeno y un 75% de hidrógeno y un 25% de helio. Esto se ha sabido en los últimos 50 años, pero antes había varias teorías sobre cómo se formó la galaxia, y una de estas teorías, que se llama de la creación continua de materia, suponía que se formaba inicialmente puro hidrógeno y que después venía todo lo demás. Y luego vino la teoría de la gran explosión, o al mismo tiempo o antes. Estas 2 teorías estaban en conflicto, y finalmente ganó la teoría de la gran explosión. Durante la gran explosión se produce el hidrógeno y el helio,
y ya después las estrellas se encargan de formar los demás elementos. El poder encontrar con qué cantidad de hidrógeno y de helio se forma el universo nos lleva a buscar galaxias donde no se han formado estrellas o nebulosas planetarias tan viejas que cuando se formaron nada más eran de hidrógeno y de helio. Entonces las nebulosas planetarias han servido para encontrar la abundancia de helio y de hidrógeno, las que casi no tienen elementos pesados, y comprueban que la teoría de la gran explosión es la que se ajusta a las observaciones que tenemos ahora. Entonces las nebulosas planetarias sirven para estudiar cómo cambia la composición química del universo, son responsables de que estemos aquí, son responsables de que algunos de los que estemos aquí hayamos trabajado en estos objetos, y para mí ha sido pues una manera de entrar a la astronomía, a las matemáticas, a la física y a la química a partir de estos objetos. Entonces, aquí lo que debemos de decir, y que seguramente pasa en otras áreas, es que la muerte es necesaria para la vida, y la vida luego implica que va a haber muerte, y en esa medida pues tenemos que respetar tanto a la vida como a la muerte y honrar a la muerte, en el caso de la astronomía, como se lo estoy mencionando, y en el caso de la vida de todos nosotros, pues recordar a nuestros antepasados y pensar que probablemente algunas personas nos recuerden, aunque sea por unos días. Muchas gracias. Ahora el doctor Luis Rodríguez les va a tomar la palabra, y después del doctor Luis Rodríguez todas las preguntas que quieran, y les vamos a contestar todas las preguntas. Ya saben ustedes que lo clásico de una persona que responde preguntas es que ustedes hacen una pregunta y uno les contesta otra, porque obviamente uno no está metido en el cerebro de ustedes, no acabamos de entender muy bien qué es lo que nos están preguntando, pero sí sabemos algunas cosas que quisimos decir y que no dijimos, y entonces ahí nos lanzamos y seguimos todos contentos. Con ustedes el doctor Luis Rodríguez. Muchas gracias. Estoy muy complacido de estar aquí con ustedes, acompañado de mi querido amigo y maestro Manuel Peinberg, que se ve más joven que yo, pero no, es mi maestro, ¿no? Entonces, yo soy parte de la UNAM como él, solamente que yo radico en la ciudad de Morelia, en el hermoso campus que tiene ahí la UNAM, y ojalá nos puedan visitar algún día, o si tienen familiares en Michoacán, díganles que en Michoacán no todo es inseguridad, hay una presencia muy fuerte de la UNAM con muchas posibilidades de estudio. Bueno, pues voy a continuar platicando yo de esta cosa tan interesante de que los astrónomos nos gusta ver a las estrellas un poco como si fueran gente, como que nacen, viven y mueren, pero en el caso de las estrellas vamos a ver que podemos pensar que tienen un mecanismo común de nacimiento. Todavía todo esto se investiga, todo lo que decimos acá está sujeto a revisión, pero claramente tienen dos maneras de morir, y estas dos maneras están determinadas, como nos explicaba el doctor Peinberg, por lo que pesa la estrella, por qué tan grande o tan chica es la estrella. Bueno, en efecto, yo diría que hay consenso que las estrellas tienen un inicio, a veces deberíamos de decir formación, pero nos gusta decir un nacimiento. En el espacio entre las estrellas, pues a simple vista no vemos mucho, pero ahí existen unas enormes nubes que la luz tarda años en recorrer, que se contraen por la fuerza de gravedad, y como tienen rotación, esto lleva a la formación de una estructura que va a dar lugar a una estrella en el centro, rodeada de una estructura que nos gusta llamarle discos protoplanetarios, porque de ahí se van formando los planetas. Los planetas son como un producto secundario
del nacimiento de las estrellas. En este momento pensamos que todas las estrellas, independientemente de su tamaño, se forman mediante este mecanismo. O sea, hay un mecanismo común, y eso pues siempre es bonito en la ciencia porque no hay que estudiar demasiadas cosas. Aquí está una caricatura más detallada de cómo ocurre eso. Dentro de una de estas grandes nubes de gas, la gravedad contrae un fragmento, puesto que hay rotación, se forma una especie, si ustedes quieren, de remolino de gas que va alimentando a la estrella va creciendo, alrededor se van formando planetas, y ya en el último cuadro de esta caricatura, abajo a la derecha, vemos una situación como la de nuestro sistema solar, ¿no? Un gran objeto en el centro, que es la estrella, y a su alrededor los planetas. Y pensamos que de un modo u otro así se forman las estrellas de distintas masas. Bueno, pues de nuevo es bueno recordar que las estrellas son cuerpos muy importantes en la astronomía, son grandes esferas de gas que tienen tanta masa que se mantienen, digamos, estables, y son mucho más grandes que los planetas. Pesan miles a millones de veces más que un planeta. Y de hecho, por mucho tiempo los astrónomos nada más estudiamos a las estrellas. Es solo ahora que, gracias al avance tecnológico, estamos dándonos cuenta que ahí en el espacio también se están formando, junto con las estrellas, planetas. Ahora bien, las estrellas, una vez formadas, viven muchísimo tiempo. A diferencia del ser humano, que nos vivimos, no sé, 80 años ahora o algo por el estilo, las estrellas viven mucho tiempo. Y por viven, estamos hablando de que están produciendo energía y calentando a sus alrededores, en particular a los planetas que puede haber alrededor de ellos. En el caso del Sol, la vida, como ya nos platicó el doctor Peinberg, en total va a ser del orden de 10,000 millones de años, de los cuales llevamos consumidos la mitad. El Sol no es una estrella joven, el Sol es una estrella que está a la mitad de su vida. Este periodo de tiempo va inversamente como la masa. Curiosamente, mientras más grande la estrella, uno pensaría que más va a vivir, porque tiene más combustible que quemar, pero no, lo quema muy rápido, y diríamos que las estrellas de gran masa, aquellas que exceden 8 veces la masa del Sol, son llamarada de petate, para usar la terminología, el refranero mexicano. Brillan muy intensamente, pero duran poco. Bueno, por poco quiere decir 10 millones de años, cosas de ese orden, ¿no? Entonces, ¿dónde está ocurriendo? ¿Cuál es el escenario en el que se están formando y muriendo las estrellas? Pues es nuestra galaxia, nuestra familia de estrellas, la famosa Vía Láctea, que tiene del orden de 200,000 millones de estrellas, una de las cuales es el Sol, y donde hay estrellas que en partes están naciendo, en otras partes hay estrellas a mitad de su vida como el Sol, y en otras partes hay estrellas que están muriendo, en otras partes hay cadáveres de estrellas que ya murieron. Y se forman dentro de estas nubes. Esto ya es una fotografía como la anterior, en la que ya les estamos mostrando pues la realidad, no diagramas artísticos que nos gusta también mucho usar a los astrónomos. Dentro de la galaxia hay un enorme número de estas regiones frías donde se forman las nuevas estrellas. Bien, pues digamos que estamos todos muy contentos con el avance que ha habido en el entendimiento de la formación de las estrellas. Las estrellas se forman y empiezan a transmutar elementos sencillos como el hidrógeno en elementos más pesados. De manera muy importante, hidrógeno en helio. Y este es un proceso muy efectivo, produce mucha energía y es el que explica en buena parte la larguísima vida de las estrellas como cuerpos calientes. Y ya lo explicó perfectamente el doctor Peinberg. Uno logra juntar, digamos, 4 hidrógenos para formar un helio, pero sobra energía, y esta energía es la que poco a poco va saliendo del centro del Sol, llega a la superficie, se escapa y calienta la Tierra, calienta los planetas, y gracias a eso existimos. Bien,
Este proceso, una vez que, como explicó también muy claramente él, el hidrógeno se transforma en helio, pero es mucho más difícil quemar helio que quemar hidrógeno. Y esto requiere que la estrella sufra cambios en su tamaño y que suba la temperatura en el centro. Entonces, una estrella como el Sol va a funcionar por mucho tiempo quemando hidrógeno en helio. Una vez que todo el centro sea de hidrógeno, va a tratar de pasarse a quemar hidrógeno a carbono, un átomo más complicado. El carbono es el helio al que hemos juntado 3 helios para formar un carbono. Luego el carbono va a tratar de quemarse a oxígeno y así sucesivamente vamos a ir formando una estructura que va a ser reminiscente de una cebolla. En el centro los átomos más pesados, en las partes de afuera el hidrógeno. Ahora, estas sucesivas etapas de quemado nuclear aquí están puestas para una estrella grande, una estrella de 25 veces la masa del Sol, y vemos cómo dura tiempos muy distintos. La etapa de hidrógeno a helio dura millones de años. La de helio a carbono no es tan eficiente, dura menos. La de carbono a oxígeno dura cientos de años, ¿no? Y así vamos avanzando. En el caso del Sol no nos tenemos que preocupar porque esto termina cuando el hidrógeno pasó a helio o quizá logramos formar carbono. Pasan las etapas que explicó el doctor Peinberg y hay esta plácida expulsión de material que rodea a la estrella que va lentamente transformándose en una enana blanca. Cuando la estrella es muy grande, este proceso continúa y vamos agotando, ¿no?, las posibilidades, helio a carbono, carbono a oxígeno, oxígeno a silicio, y ya por ejemplo la etapa de transformación de oxígeno a silicio nos da solo 6 meses, ya es muy ineficiente el proceso. Y finalmente tenemos una etapa en la que el silicio, que es un elemento ya bastante grande, se empieza a transformar en fierro. El fierro es un elemento crucial para la vida, ¿verdad? La sangre, la hemoglobina no funcionaría sin fierro, el fierro es muy importante, pero aquí pasa algo terrible que es lo que bifurca las dos posibilidades de una estrella. En el caso de una estrella de baja masa, no llegamos a esas etapas y simplemente ocurre lo que dice el doctor Peinberg, se forma una gigante roja, se pierde material, la parte central se va contrayendo. Pero aquí esto lleva a una situación literalmente explosiva. ¿Y por qué es eso? Bueno, este es un poquito técnico, pero vamos, es como la diferencia, ¿verdad? Y déjenme, se los explico un poquitín. Resulta que las estrellas pueden tener diferentes masas y el rango que cubren es muy amplio. Las estrellas más chicas que aceptamos como estrellas pesan 1/10 de lo que pesa el Sol y sería ese pequeño cuerpo que está abajo a la izquierda. Como dijo bien el doctor Peinberg, la verdad no sabemos cómo mueren, porque no han muerto. Viven tanto que aún las que se formaron muy en el pasado todavía están muy campantes ahí brillando. El Sol, que sería la bolita esa amarilla, tiene por definición una masa solar, vive 10,000 millones de años y esto es poco. Y sí hemos observado la muerte de estrellas así. De hecho, esas nebulosas planetarias, muchas vienen de objetos muy parecidos al Sol. Pero conforme nos vamos a estrellas más grandes, llegamos a estrellas de 8 masas solares, que es esta transición entre las grandes estrellas de alta masa y las de baja masa, y se cree que hay estrellas hasta de 300 veces la masa del Sol. Entonces, mientras en los seres humanos el rango de masas pues ha de ser como un factor de 20, de la persona más chica del mundo a la persona más gorda del mundo, en las estrellas es 3,000. De las estrellas de 300 a las de 0.1 hay una diversidad enorme. Y las de alta masa son las mayores a 8 masas solares. Y en efecto, es un nacimiento, pensamos que un solo mecanismo explica, y hay esta bifurcación que la causa el hecho de que en las estrellas grandes la nucleosíntesis llega a formar fierro.
¿Y qué es lo que tiene el fierro en especial? Bueno, aquí tendríamos una estrella de baja masa, quizás similar al Sol. ¿A dónde llega? Pues tiene una parte externa de hidrógeno, una capa donde el hidrógeno va a helio, una capa interior, helio a carbono, y un núcleo de carbono. Todos estos elementos se comportan de una manera tal que va a ocurrir lo que nos platicó el doctor Peinberg. Pero y se producen las hermosísimas nebulosas planetarias. No pude resistir mostrarles este montaje, ¿no? Porque tienen todo tipo de formas preciosas. En el centro una enana blanca en formación. Bueno, aquí se equivocaron y unas no son nebulosas planetarias, pero esa ya es otra historia, ¿no? Pero la mayoría son. Entonces, aquí viene la cosa técnica. Si pasamos esto, ya la hicimos. Resulta que si yo trato de juntar hidrógeno para formar helio, el proceso me da energía, me regresa energía. Por lo tanto, si yo trato de comprimir algo que tiene hidrógeno y empiezo a formar helio, se produce energía que se opone, vamos a decir, a la contracción. Lo mismo pasa con el helio a carbono, así sucesivamente, hasta que llegamos a la transformación de silicio en fierro. Y si se fijan en esa curva, que es una curva que los que hacen física nuclear les encanta, el fierro está en la parte más alta de la curva, y eso quiere decir que el fierro, cuando llegamos al fierro, yo si trato de comprimir al fierro para formar elementos más complicados, el fierro no va a producir energía, al contrario, va a absorber energía. La curva de energía de Amarre cambia de naturaleza, y entonces lo que ocurre es que cuando se forma este núcleo de fierro, ese fierro no se va a oponer a la gravedad, y lo que va a pasar es que la estrella en cuestión de segundos se va a colapsar de una manera catastrófica. Esto ocurre rapidísimo. Uno diría, bueno, pues se contrae, ya se forma un hoyo negro. Aparentemente, en la mayoría de los casos, hay una especie de rebote del material y las partes externas rebotan y salen disparadas para afuera, y muy calientes, emiten luz, el objeto aumenta su brillo enormemente y se produce lo que llamamos una supernova. Afortunadamente en nuestras vidas tuvimos no la vimos porque es en el hemisferio sur, pero en 1987, antes de que la mayoría de ustedes nacieran, en una región, una como galaxia cercana, que el doctor Peinberg es también un experto, las nubes de Magallanes, se da una explosión de supernova. Y aquí lo podemos ver en el cuadro izquierdo, antes, ¿verdad? Vemos una flecha que indica una estrella. Y como les decía yo, una fotografía tomada un tiempo después, hay un punto brillantísimo de luz. Y la gente que estaba en los observatorios de Chile, donde se observó esto, pues como les decía yo, sienten que esto ocurrió en cosa de horas. Estaban observando el cielo, fueron a tomar un café y cuando regresaron ahí estaba la luz. Esto ocurre muy rápido. ¿Y qué es esa cosa brillante que vemos en el panel derecho, en la parte inferior izquierda del panel? Pues es este gas incandescente que expulsa la supernova. Entonces, estas se observan en nuestra galaxia. Hace mucho que no vemos una, no está muy claro por qué. En otras galaxias se ven muchísimas todo el tiempo, son muy útiles para estudiar la distancia a las galaxias y para estudiar muchísimas cosas. Este fenómeno explosivo solo lo producen las grandes estrellas. El Sol no lo va a producir. ¿Por qué? Porque no va a llegar a sintetizar fierro. Me acuerdo que esto fue así hace casi ya 30 años, el año que viene van a ser 30 años, salió hasta en la portada de la revista Time, ¿no? Como un gran evento astronómico, y es un gran evento astronómico. Quizá la supernova más famosa es una supernova que estalló en 1054 y que aparentemente vieron los coreanos, los chinos, gente en Norteamérica. En Europa no se vio, otro de los enigmas. Y aquí tenemos dos fotos, una tomada en 1950, que sería esta,
y una tomada 50 años después, y estarán de acuerdo conmigo que esa cosa se está expandiendo, es gas sumamente caliente que está creciendo, ¿no? Y podemos extrapolar en el pasado y decir cuándo ocurrió esto. Estos son objetos muy interesantes. Ese gas que expulsa la estrella está enriquecido de muchas cosas, entre otras fierro y muchos otros elementos, y estas son explosiones generosas que devuelven su material, que se revuelve con el gas que hay allá y se forma una nueva generación de estrellas con más posibilidades químicas. Sin embargo, con un colega estamos estudiando unos objetos que podríamos llamarles supernovas fallidas o supernovas egoístas. Aquí tenemos dos fotografías, una tomada en el 2007, en la parte de arriba, vemos como dentro del círculo hay un puntito que es una estrella muy brillante en otra galaxia. Años después, esa estrella ya desapareció. Pensamos que terminó su vida, pero en este caso no hubo expulsión de gas. Egoístamente este objeto se colapsó todo, formó probablemente un hoyo negro y no contribuyó, tuvo una muerte, si ustedes quieren, estéril, no contribuyó a las próximas generaciones. Bueno, así es la vida, ni modos. Como decía el doctor Peinberg, es muy interesante, la tabla de elementos químicos tiene un origen astronómico, muy pocas cosas vienen del inicio del universo, mayoritariamente el hidrógeno y el helio, pero si tomamos, por ejemplo, dígame su átomo predilecto, carbono o calcio o algo, van a ver que viene de distintos tipos de estrellas o de supernovas, de estrellas grandes y de estrellas chicas. O sea, la tabla periódica de los elementos se entiende en base a la evolución de las estrellas y en base a la astronomía. O sea que no le crean a los químicos, no, eso nosotros lo explicamos, eso nosotros, no ellos, ¿no? Y las estrellas de alta masa están en todo. Forman los famosos hoyos negros, igualmente las de baja masa no pueden formar hoyos negros porque su contracción se detiene en enana blanca. El evento reciente muy importante que el doctor Peinberg y yo también organizamos una sesión de la detección de ondas gravitacionales. Esas ondas se produjeron por dos grandes estrellas que estaban en pareja, que se transformaron en hoyos negros muy grandes y que se fusionaron y se detectaron a fines del año pasado, ¿no? Las estrellas de alta masa son muy escasas, con esto voy a terminar, mientras que las de baja masa son muy abundantes. Pero aún así, siendo tan escasas, tienen tanta luminosidad, tienen características tan especiales que resultan ser muy importantes a la hora de entender las cosas en la astronomía. Y así es como entendemos, ¿verdad?, la muerte de las estrellas como dos grandes avenidas, una que son las de baja masa, que nos llevan a la formación de una enana blanca, las de alta masa nos llevan a cuerpos colapsados, estrellas de neutrones, hoyos negros, cuerpos realmente extraños, pero que también son muy importantes y que pues hay que entender todo esto para poder decir cómo va cambiando el universo. Y muchas gracias por su atención. Muy bien, Luis. Pues pasamos a la tercera parte que va a depender de las preguntas que ustedes hagan. Ahí hay una pregunta, ahí hay otra y ahí hay otra. Muchísimas gracias por su exposición tan exquisita. Mi pregunta es esta. Yo he aprendido que lo que vemos en el cielo con los aparatos ha ido creciendo su tiempo de vejez, ¿no? Se veía antes un universo de 13,000 millones de años, después de 15,000 millones de años. Mi pregunta específica es esta. ¿Hay luz de algunos cuerpos que no vamos a ver nunca y sí existieron? ¿O esa luz queda, da vuelta y no la perdemos y en algún momento con otro aparato la vamos a lograr ver? ¿O hay luz que se pierde y que no vamos a saber qué pasó? Bueno, mira, tu pregunta a mí me lleva a otra respuesta en la que Luis piensa que contestar.
Nuestro universo está en expansión y la expansión es acelerada. Esto hace que algunos objetos alcancen la velocidad de la luz con respecto a nosotros y los vayamos a dejar de ver. Y esto quiere decir que el universo observable no es todo lo que hay, sino que afuera del universo observable hay cuando menos galaxias que antes fueron parte de este universo y se fueron a otro lado. Y generalizando esto, los teóricos, los astrónomos teóricos, nos dicen que a lo mejor hay un número infinito de universos, a lo mejor hay universos con otras leyes de la física, a lo mejor hay otros universos con otras constantes de la física. Todo esto es especulación, pero hay que tratar de aterrizar estas ideas con observables. Y lo que sí tenemos es que el universo se está acelerando y uno esperaría que el universo se estuviera desacelerando debido a toda la masa que tiene. Esta expansión que vemos se debería de estar enfrenando y en 1999 se encontró que se estaba acelerando y esto llevó a los que encontraron este resultado, 3 grupos de astrónomos, a sacar el Premio Nobel de Astronomía, bueno, de Física. No hay Premio Nobel de Astronomía, sacaron el Premio Nobel de Física por encontrar que el universo se está acelerando. Claro, esto contesta nada más parcialmente la pregunta, pero no sé si Luis Felipe quiere contestar algo más. En este momento, si uno ve muy lejos, logra uno casi ver el momento del inicio del universo, porque logra uno ver la radiación cósmica de fondo que viene cuando el universo tenía solo 300.000 años, que es nada. Sin embargo, por lo que dice el doctor Painberg, el universo increíblemente, esto no lo entiende nadie, ¿no? Se está acelerando. Entonces las galaxias se van a salir de nuestro radio de visión y va a llegar un momento en que solo vamos a poder ver nuestra galaxia, ¿no? Y a lo mejor, afortunadamente va a haber historia, pero si apareciera la inteligencia en ese momento, acabarían pensando que el universo es una sola galaxia, ¿no? Pero sí van a pasar cosas muy extrañas. En este momento sí logramos ver, lo más lejano que vemos, pues son casi el inicio del universo, y vemos cómo el universo va formando estructura, va formando objetos, y hasta llegar a la época actual. Pero van a pasar cosas muy raras si el universo está acelerado. Sí, gracias. Permítanme hacer una metáfora. Quisiera pensar que la Tierra es como una cajita de Olinalá y que en el momento en que se forma la Tierra, pues todos los elementos que conocemos de la famosa tabla llegaron a esa cajita. Entonces mi pregunta es, ¿esa cajita en ese momento se cerró y ya no entró nada más? ¿O sigue entrando permanentemente? Porque si cerró, entonces es como pensar que nada muere ni nada, todo está vivo siempre, porque todo lo que está dentro de la cajita es lo que está produciendo la vida. Mira, hay varias cosas. Ustedes en un cielo oscuro, si ustedes observan un cielo oscuro, ven lo que se llaman estrellas fugaces. Las estrellas fugaces son pequeñas partículas que entran a la atmósfera de la Tierra y se queman al entrar. Entonces ese material está entrando a la Tierra y la Tierra se está modificando. No es mucha masa la que entra de esta manera. Las estrellas fugaces uno pensaría que son objetos muy masivos. No, son objetos de milímetros, cuando mucho 1 centímetro, que entran rasando a la atmósfera, se queman y las llamamos estrellas fugaces. Obviamente la pregunta seguramente da para otras respuestas. Sí, sigue habiendo esta aportación. Hubo aparentemente una aportación importante posterior, porque pasó esto, la Tierra se formó y se dice que se formó muy seca, se formó casi sin agua. El agua pues, estaba muy caliente y se evaporó el agua. Y parece que hubo un poquito después, digamos, de que se formó como tal, caída de muchos cuerpos, que hay todo un debate si eran asteroides, un cuerpo como Marte, que trajeron el agua. O sea que la Tierra no se congeló la cosa ahí, sino que hubo cosas posteriores. Y ahora en la actualidad pues siguen cayendo cosas, pero ya digamos como que el sistema solar, como ya está viejito, ya está sentado, ya no pasan, como con la gente, ¿no? Los grandes cambios ocurren cuando uno es joven y ya luego las cosas… Entonces ahora diríamos que la Tierra pues está recibiendo esa aportación, pero ya no es dramática, pero sí hay esta aportación muy importante supuestamente de agua al poco tiempo que se formó. Sí. Existen cometas que alrededor del Sol, o sea, del orden de
miles de millones de cometas, y algunos de estos cometas son fundamentalmente cuerpos casi como asteroides, cuerpos sólidos, pero con un poquito en su superficie de hielos, y hay otros en que están formados casi de pura matriz de hielo, y estos están cayendo también de vez en cuando, caen en la Tierra, y estos sí son miles de toneladas de material, pero son una perturbación a tiempo presente, ¿no? En el pasado a lo mejor cayó algo bastante grande y formó parte del inicio de la formación de la Tierra. Creo que una pregunta ya me la contesté, era ¿por qué no vemos muchas supernovas? Y es porque dijo que no hay muchas estrellas de alta masa, o será por la distancia que tenemos de otras galaxias. La otra pregunta es, ¿con la expansión del universo va cambiando la forma de la Vía Láctea? Mira, la expansión del universo, las fronteras del universo están muy, muy lejos. Entonces, lo que se piensa con esta aceleración, si es que continúa, hay modelos que dicen que a lo mejor la aceleración se va a enfrenar y que luego se va a volver a colapsar el universo, pero si esta aceleración continúa, no se afecta nuestra galaxia mucho. Lo que se piensa es que se pueden perder casi todas las galaxias, menos las del grupo local. O sea, el grupo local está formado como por 60 galaxias, de las cuales como 10 son muy grandes, y la fuerza gravitacional que tienen va a impedir que se deshaga el grupo local. Entonces, nuestra galaxia va a resistir esta expansión, y dentro de muchos miles de millones de años va a haber probablemente una supergalaxia que va a ser la combinación de Andrómeda, la nebulosa, la galaxia de Andrómeda y la nuestra, y las otras chiquitas. Pero la fuerza de gravedad disminuye como 1 entre la distancia al cuadrado, y estos objetos que están desapareciendo están tan lejos de nosotros que casi no perturban gravitacionalmente al grupo local de galaxias. Bueno, buenas tardes. Yo tengo 2 preguntas, y la primera es, uno siempre puede leer o escuchar en muchos lugares que el término de una estrella masiva acaba en una estrella de neutrones o en un agujero negro. Pero ¿por qué sale la estrella de neutrones de la clasificación de estrella? ¿Por qué se toma como un final? Y otra pregunta, el profesor Painberg hizo alusión sobre la vida y la muerte aquí en la Tierra sobre las estrellas, y recordando la anécdota que le ocurrió a Tales de Mileto, esa anécdota que dicen que estaba caminando y se cayó un hoyo por estar mirando al cielo, y una señora le preguntó cómo esperaba resolver los problemas de la Tierra si se la pasaba mirando arriba. Entonces, ¿a qué nos invita a reflexionar la astronomía? Bueno, respecto a las estrellas, digamos como que la definición convencional es un objeto que brilla gracias a procesos termonucleares en su interior. En el caso de la estrella de neutrones ya no tiene esos procesos, sigue generando energía, pero es por otra cosa, porque gira muy rápido, y este giro hace que produzca, por decirlo así, una especie de radiación electromagnética que lleva muchísima energía, pero el origen de esa energía no es termonuclear. Entonces ya no le llamamos estrellas. Y igualmente ocurre con las enanas blancas. Ya en el momento que deja de haber procesos termonucleares, pues ya les quitamos el nombre de estrellas, ¿no? Y les decimos de otro modo. Sí, al final de la evolución de las estrellas se puede producir o una enana blanca o un hoyo negro o una estrella de neutrones, y a lo mejor también en alguna expresión puede que no quede nada. Es mucho más difícil saber si no quedó nada debido a algo. Si entra uno al cuarto cerrado y está el cadáver ahí, no hay nadie, pues no hay manera de hacer nada, ¿no? Y existe ese tercer canal, según algunos teóricos, de que simple y sencillamente todo desaparece y no queda nada. Y habría que
demostrar que no quedó nada está difícil, pero está ese punto de vista teórico de que a lo mejor a veces no queda nada. Preguntaba de la utilidad un poco, ¿verdad? Pero Perdón, lo ya que me estoy yendo. Ok. ¿Qué tal? Me gustaría preguntarles algo. A lo largo de la charla ustedes hablaron de nucleosíntesis, que explica cómo se producen de naturaleza los elementos, y hablaron en particular del evento de supernova, pero hay otro evento muy espectacular que involucra la fusión de un par de estrellas de neutrones. ¿Nos podrían platicar un poco acerca de este evento tan espectacular? Y también me gustaría preguntarles adicionalmente cuál es la frecuencia con la que ocurren estos procesos, tanto la supernova como la fusión de un par de estrellas de neutrones. Gracias. Bueno, la supernova se supone que ocurre al final de la vida de todas las estrellas grandes. Y en nuestra galaxia pensamos que se forma una estrella grande cada 50 o 100 años. Entonces, por conservación, deberíamos de ver una supernova como cada 50 o 100 años. Llevamos ahí varios cientos sin ver una. Parece que sí las ha habido, pero no se ven en el visible. Ok, entonces es un proceso que en nuestra galaxia yo diría, esperamos ver una supernova cada 50 o 100 años. La fusión, ya sea de estrellas de neutrones o de dos hoyos negros, que es lo que explica las ondas gravitatorias, pero ahora están buscando fusión de estrellas de neutrones o de una estrella de neutrones con un hoyo negro. Son las tres combinaciones, ¿no? Dos hoyos negros. Entonces, esto produce. En el caso de los hoyos negros es un problema, porque todo el material se queda allí, ¿no? Y en los hoyos negros la materia está en un estado que no lo podemos equiparar a la materia normal. Es un estado de densidad muy alta o inclusive infinita, y entonces pasamos de dos hoyos negros a un hoyo negro. Si se fusionan dos estrellas de neutrones, sí puede haber expulsión de material, y es lo que hace muy interesante ahorita buscar o detectar mediante ondas gravitacionales la fusión de dos estrellas de neutrones, porque se podría producir luz también, mientras que cuando son hoyos negros no se produce nada más que las ondas gravitacionales. Ahora, este fenómeno debe ser muy improbable, no me sé el número, pero necesitamos dos objetos que estén cerca, entonces yo creo que es mucho más improbable que una supernova, pero la verdad no me sé el número. Para estudiar la aceleración del universo se buscan supernovas en otras galaxias. Entonces hay una idea observacional de cuántas galaxias, cuántas supernovas de un tipo o de otro ocurren en cada una de las galaxias. Y entonces el número que menciona Luis es del orden de una supernova por cada 10 a la 11 masas solares o 10 a la 12 masas solares. Las galaxias chicas casi nunca presentan supernovas porque tienen muy pocas estrellas. Las muy masivas sí tienen supernovas. Y en la nuestra sí es algo raro de que desde 1700 que explotó Casiopea A, creo que no se ha encontrado nada, y debería de haber otras 2 o 3 supernovas por ahí. Puede ser un problema de estadística o de que la formación estelar se hace por grupos o quién sabe, pero en cualquier momento va a explotar una supernova aquí en la Tierra y va a ser sensacional, porque va a ser muy brillante y todos los telescopios se van a lanzar a tratar de estudiar todo lo que se pueda sobre ella. Bueno, debo decir que yo estoy enamorada de la astronomía desde hace 40 años. Y mi pregunta es, porque nunca he entendido bien cómo miden las distancias. Ustedes hablan de años luz, miles, millones. ¿Cómo se mide eso? Sí, claro. Sí, ahorita vamos sobre eso. Hay una cosa que se llama la escala de distancias. Lo primero que necesita uno, lo primero que hicieron los astrónomos fue encontrar la distancia entre la Tierra y la Luna, y luego encontraron la distancia entre la Tierra y el Sol, y luego entre el Sol y la estrella más cercana, y así hasta irnos a grandes distancias. Aquí lo que se busca es algo que se llama una vela estándar, dicen en inglés los sajones, o sea, un objeto que sepamos cuánta es la energía que emite independientemente de su distancia. Entonces, si encontramos otra estrella como el Sol, igualita al Sol, pero que la vemos
1.000.000 de veces más débil que el Sol, sabemos que es un objeto que está 1000 veces más lejos que el Sol porque la intensidad de la luz disminuye como 1 entre r al cuadrado. Entonces, lo que hacen los astrónomos es buscar objetos, un cúmulo de estrellas, un cúmulo globular, también generalmente tienen más o menos la misma energía y emiten la misma cantidad de luz. Entonces, el encontrar cúmulos globulares en otras galaxias, pues nos dan una idea de la distancia a otras galaxias. Y hay muchos pasos en la escala de distancias. Los primeros pasos fueron totalmente geométricos y vienen desde los griegos, que era encontrar la distancia entre la Tierra y la Luna y la distancia entre la Tierra y los planetas y la Tierra y el Sol. Y esto se hace por ángulos y por las diferencias en el tiempo de los ángulos en que están alineados los planetas, en fin. Pero poco a poco se ha ido a aspectos ya no geométricos, sino a aspectos físicos. O sea, una estrella que está transmutando hidrógeno en helio de 40.000 grados tiene una luminosidad y es muy, muy luminosa. Entonces, esas estrellas se buscan en las galaxias cercanas, se encuentran y se encuentra la distancia a las estrellas. La escala de distancia tiene grandes errores. Decimos ahorita que el error es como de un 10%, pero históricamente hay errores de un factor de 2 o un factor de 3, y esos factores de 2 o de 3 lo hacen uno pensar que el universo observable es 2 veces más chico, entonces el volumen observable es 8 veces más chico. Entonces, en todo lo que hacemos en la astronomía siempre hay errores y siempre hay que ponerlos. Ahorita creemos que nuestro error en la escala de distancias a objetos muy lejanos es del orden del 10%, pero para muchas cosas nos gustaría que ese error se disminuyera al 1%, digamos. Entonces hay astrónomos que les preocupa mucho la distancia y que a eso se dedican, a mejorar la distancia entre nuestra galaxia y todos los demás objetos fuera de nuestra galaxia y también dentro de nuestra galaxia. Bueno, el primer peldaño de esa escalera se lo copiamos a los ingenieros. Ya ven que los ingenieros hablan de triangular, ponen 2 teodolitos y miden el ángulo a un objeto y conocen la separación de los teodolitos y con eso encuentran la distancia. Nosotros lo hacemos, pero aprovechando la órbita de la Tierra. Entonces hacemos mediciones en enero y luego hacemos mediciones en julio y el triángulo tiene como pues base el diámetro de la órbita de la Tierra y esto da mediciones súper exactas. Pero como dice el doctor Peinberg, vamos haciendo otros métodos y se va acumulando el error, pero ahora es increíblemente preciso. Yo cuando estudié el doctorado, las cosas se sabían dentro de un factor de 2 o 3, ¿no? Había un debate terrible que ya desapareció. Ay, muchísimas gracias. La verdad es que yo aquí cada que vengo aprendo y aprendo y aprendo. La gravitación es la atracción de la luz, ¿no? Por eso las estrellas no se caen, ¿no? Pero la oscuridad se dispersa. Es lo que están estudiando ahorita, ¿no? ¿Qué hay en la oscuridad? No se atrae la luz porque ahí pues, no hay luz, se dispersa. Entonces ahí es como se forman los hoyos negros y vamos a desaparecer un hoyo negro porque supuestamente en medio de nuestra Vía Láctea hay un hoyo negro y si nos vamos por ese hoyo negro vamos a otra galaxia o vamos a otro universo o esa famosa botella de Klein que también aquí me explicaron, pero quisiera que mi cerebro abarcara todo el universo, pero pues soy muy ignorante, ¿no? Disculpen, ¿no? Pero ¿qué es el hoyo? ¿Qué es el hoyo negro, no? Bueno, agujeros de gusano, ¿a dónde vamos, pues? Disculpen mi ignorancia, gracias. No, muchas gracias por su pregunta. Realmente son como 30 preguntas y ya se me olvidaron algunas. Hay un poema que creo que es de Calderón que dice que el mentir de las estrellas es un seguro mentir porque ninguno ha de ir a preguntárselo a ellas. Entonces, tenía mucha razón el señor Calderón al decir ese verso. Y yo creo que la oscuridad pues es el que no haya nada, pero a la hora de hablar de hoyos negros, como no detectamos la luz de ellos, no quiere decir que no haya nada, simple y sencillamente no los vemos, pero sí podemos ver su influencia gravitacional sobre objetos cercanos.
Entonces, si hay un objeto en que vemos que se acerca y luego se aleja y se acerca y se aleja, debe de haber otro que lo está atrayendo, y es una manera de encontrar la masa de objetos que no vemos, encontrar un testigo que sí veamos. Aquí le pasamos a Luis que conteste alguna otra pregunta, que se haga una pregunta y la Otra, sí, conteste. sí. Para darle chance, nada más le diré lo de los agujeros de gusano, pues es una como construcción matemática que se cree posible, pero que nunca se ha encontrado nada así, a diferencia de los hoyos negros, que estamos prácticamente convencidos de que existen. Las estrellas muy grandes, cuando mueren, acaban en un hoyo negro. Los agujeros de gusano, pues, es una cosa más teórica que permitiría en principio viajar a otros puntos del espacio, a otros momentos en el tiempo, pero hay mucha controversia sobre su existencia, y yo diría que la mayor parte de la gente no cree en los agujeros de gusano, y la mayor parte de los astrónomos sí cree en los hoyos negros. Pero vamos a darle chance a otras personas. Sí. Buenos días. La pregunta es esta. ¿Ustedes han podido calcular el inicio del universo? Nos hablan de todas esas estructuras. Mi interés es saber si ustedes, obviamente sí saben, ¿no? El nacimiento, más bien, ¿en qué época podría haber estallado la supernova del 1054, aunque se vio en ese año, pero obviamente es la luz que se reflejó y vino a nuestro planeta? Pero en esencia, ¿ustedes han calculado más o menos en qué año pudo haber hecho explosión esta supernova, por favor? Sí, Gracias. porque la vimos en 1054 y sabemos la distancia que es como 1500 años luz, si no me equivoco. Entonces quiere decir que en realidad explotó como 500 antes de Cristo. O sea, no coincidió con el nacimiento de Cristo. Como hay un cuento muy famoso de Arthur C. Clarke que tiene que ver con una supernova y el nacimiento de Cristo. Se los recomiendo, ahí búsquenlo. Muy bien. Buenas tardes. Es un honor a mí que estar presente con dos grandes científicos astrónomos. Bueno, yo tengo una pregunta. En las imágenes que me presentaba el doctor Ramiro, se podrían ver en los discos protoplanetarios algunas como ráfagas. Yo sé que esas ráfagas ahorita no sabemos muy bien, pero bueno, me gustaría que nos explicaran qué es lo que ustedes saben de esas ráfagas. No recuerdo el nombre. Y como, bueno, me interesó mucho saber que el doctor Pember pues trabajó con el doctor Haro, entonces a mí me gustaría saber cuál fue su experiencia al trabajar con él y que va a ser un poquito más sobre su experiencia, ¿no? En aquella época, con el trabajo del doctor Haro. Mira, el doctor Haro, digo, tal vez en otros países le digan Haro por la H, pero como es mexicano es el doctor Haro. El doctor Haro era una persona muy apasionada en sus cosas. Hay aquí una cosa que no me preguntaste, pero la voy a contestar. El doctor Haro creía que la astronomía estaba ligada, era una ciencia básica y estaba ligada con las demás ciencias básicas. Creía que las ciencias básicas estaban ligadas con las ciencias aplicadas con la tecnología con la economía con el bienestar de la nación. Entonces, al hacer investigación básica, tú estás ayudando al desarrollo del país. Y un ejemplo muy sencillo que tenemos es el de la óptica. En la óptica, la óptica tiene aspectos de ciencia básica, aspectos de ciencia aplicada, aspectos tecnológicos. Hay compañías que trabajan en función de la óptica y aspectos económicos. Y la óptica en México nace por necesidades astronómicas. Hace 50 años o un poco más, en el Instituto de Astronomía,
arrancaron los 3 primeros ópticos mexicanos profesionales, Daniel Malacara, Alejandro Cornejo, Osvaldo Harris, y ahorita en México hay 1,200 doctores en óptica y todos ellos pueden uno trazar su origen académico a estas 3 personas. Aro llevó esta idea a crear el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, donde se hace astronomía, se desarrolla la óptica, se desarrolla el cómputo y se desarrolla todo lo demás. Estamos bastante mal en casi todo, ¿no? Pero sí, Aro era una persona que decía, no se ha encontrado nada de esto, pues cómo que no, ahorita le metemos la cámara Schmidt y vamos a buscar un tema al que se dedica Luis Rodríguez, vamos a buscar cómo nacen las estrellas y vamos a buscar nebulosas planetarias. Varios astrónomos habían dicho que ya todas las nebulosas planetarias se habían encontrado. Dijo, ¿cómo que ya se encontraron todas? Ahorita vamos a entrarle. Entonces, era una persona muy luchona, que no tuvo una preparación académica directa como los demás astrónomos. Él empezó como abogado y como filósofo y luego se metió a la astronomía sin tener un grado ni en física, ni en matemáticas, ni en astronomía. Y fue un astrónomo muy reconocido en su tiempo y muchos de nosotros consideramos que fue crucial para el desarrollo de la astronomía mexicana y probablemente hasta para el desarrollo del CONACYT. Él, en el momento que le dieron el Premio Nacional de Ciencias, él entregó un texto donde decía, es necesario que este país tenga una institución como la que existe ahorita del CONACYT. Entonces, y a mí, pues a mí me metió en la astronomía, o sea, me metió a buscar nebulosas planetarias y aquí estoy, viviendo de la astronomía y gozando de trabajar como investigador. O sea, yo creo que la vida de un investigador es sensacional porque hace fundamentalmente lo que quiere y lo que quiere puede tener alguna relevancia social y creo que sí la tiene. Hay mucha gente que dice y nos dice con frecuencia la astronomía no sirve para nada. Entonces aquí está pues esta respuesta de que se necesita para desarrollar al país en todas sus áreas. Bueno, Aro fue un tipo muy interesante. Ahorita en este momento la moda en Estados Unidos es que los jóvenes hagan investigación desde la licenciatura. En México casi no hacemos. Aro, sin darse cuenta, fue un pionero porque metió al doctor Pember y a Rafael Costeros a hacer investigación cuando eran unos chamacos y esto los motivó mucho. Él así como que hacía cosas intuitivamente y le salían muy bien. También respecto a la formación estelar, él descubrió, aunque en esa época nadie lo entendía, él y un estadounidense, que había procesos de expulsión de gas. Uno se imagina que la formación de estrellas es puro gas que cae y que se añade a la estrella y se añade a los planetas, pero no, hay fenómenos de expulsión. Ellos, Guillermo Haro y George Herbig descubrieron estos famosos objetos Herbig-Haro o Herbig-Haro, como se les dice en inglés, por eso. Claro, pero nadie sabía qué era. Y el problema se resolvió 30 años después por equipos mexicanos y americanos. O sea que es un tema muy cercano a nuestro corazón. Hola, buenos días. Yo quisiera preguntar, sabemos cuál es el origen de, por ejemplo, el helio, el carbono, el oxígeno, pero ¿de dónde viene el hidrógeno? Y otra cosa que me llamó mucho la atención que mencionaba el doctor Peinberg es no hay muerte si no hay vida, y no hay vida si no hay muerte. Entonces, la explosión del Big Bang vendría siendo vida o muerte. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues yo creo que lo puede uno ver de las dos maneras. Estamos muy acostumbrados en pensar en el principio y el final. Entonces siempre decimos que la gran explosión es el principio, pero capaz de que la gran explosión es el final de otra etapa evolutiva. Hay muchas teorías sobre la evolución del universo. Por ejemplo, por mucho tiempo estuvo muy de moda la idea del universo oscilante. Entonces,
Ahorita se está acelerando. Bueno, ¿qué tal si por algunas condiciones se desacelera y luego viene para atrás, se junta todo y otra vez vuelve a explotar y tenemos un universo cíclico, oscilante? Pues algunos investigadores hablaban de esta posibilidad hacia atrás. También está la otra postura de las personas que tienen una inclinación religiosa y que creen que debe haber un principio. La palabra creer yo creo que es una palabra que deberían de usar nada más las personas que están hablando de religión. Los científicos muchas veces decimos creemos que, pero nosotros debemos decir, bueno, hay una gran probabilidad de que esto sea cierto y los datos van en esta dirección, y a la hora de que decimos nosotros creemos que, pues ya perdimos, porque estamos nosotros suponiendo que hay cosas sobrenaturales que están entrando en acción. Yo creo que aquí también valdría contestar una pregunta que no me hacen. Hay grandes científicos y grandes astrónomos que fueron creyentes y fueron personas religiosas. Ha habido grandes científicos y grandes astrónomos que han sido ateos y han sido igual de buenos las dos partes. No se puede decir que uno por ser ateo o por ser creyente fue mejor que el otro. Y a lo mejor, ya no conozco las vidas personales, pero a lo mejor alguno de ellos le pegaba a sus hijos y el otro no. Yo creo que el creer o no creer está fuera del terreno de la ciencia. Hola, buenas tardes. Tengo dos preguntas. Es más que nada sobre conceptos. Yo tengo una duda en cuanto a lo que viene siendo la rotación de toda la materia que existe. Si estas velocidades son afectadas por las distintas objetos o si siempre, ¿qué es lo que provoca pues estos movimientos que sean de rotación, que sean a distintas velocidades o que… Pues sí, y la otra pregunta sería si esta aceleración o esta velocidad de expansión es igual en todas las partes del universo o simplemente en unas partes del universo va más rápido esta expansión o es más lenta o es todo parejo. Gracias. Bueno, déjame, yo hago la rotación y tú lo de la expansión. Se supone que el universo como un todo no tiene rotación, pero cuando en el pasado se formaron las galaxias, al acercarse una galaxia a otra, vamos a ver que eran mis manos, ¿no? Y no tenían rotación, pero al acercarse la gravedad induce rotación en las dos en sentido opuesto, de modo que el momento angular total sigue siendo cero, pero las galaxias a nivel individual tienen rotación y los modelos que hace la gente ratifican esto. Y de ahí heredamos el sistema solar y todo, hereda esa rotación que se produjo. Técnicamente se dice que es por fuerzas, torcas de marea, fuerzas al atraerse dos galaxias entre sí, pueden producir rotación en las dos galaxias opuestas. De modo que se cancela, pero individualmente en una galaxia encontramos que están rotando, ¿no? El momento angular es central. Por ejemplo, para los patinadores, saben muy bien que si tienen los brazos extendidos van a girar despacito y los van cerrando y van girando cada vez más rápido, porque se mantiene el momento angular, que es una ley de la física. En cuanto al universo, se encuentra que es isotrópico, o sea, uno ve expansión del universo en cualquier dirección, es más o menos lo mismo. Encuentra uno las mismas distancias, los mismos objetos. No hay un chisguete por el cual se estén saliendo las galaxias y por los otros lados no. Entonces parece ser que hay simetría esférica en el universo observable. A lo mejor alguien encuentra de repente que hay un chisguete en algún lado y si es así debe de haber algo afuera que está afectando al universo observable y está produciendo este cambio en la rotación o en el comportamiento global. Gracias por compartir. Quizá mi pregunta sea un poquito inclinada al humanismo, pero se dice que conociendo al ser humano se conoce el universo y si se conoce el universo se conoce al ser humano. Mi pregunta directa es, ¿cómo ha influido en ustedes en su vida
el estudiar todo esto? ¿Y cómo hubiera sido si no lo hubieran estudiado? Bueno, mire, es muy difícil plantearse una segunda vida, ¿no? Mi vida ha sido plena, dedicándome a la astronomía. Creo que la astronomía no es todo para mí. Para mí, yo creo que debe de haber en todo ser humano un compromiso social. Y el compromiso social tiene que ver con que todas las personas deben de tener derecho a todo lo que no afecte a otras personas. Y a veces sí me entra cierta preocupación por todo lo que sucede socialmente a mi alrededor. Entonces, eso no me lo ha quitado la astronomía, pero lo considero como un segundo compartimento dentro de mi cerebro de alguna manera, ¿no? O sea, la astronomía me produce un gran placer, me inquieta mucho la desigualdad social y la desigualdad en la distribución de la riqueza de este país, que es casi de las peores del mundo. En fin, y yo creo, ahí es donde yo puedo estar equivocado, pero se los digo cándidamente, yo creo que el desarrollo de la cultura, y considero que la astronomía es parte de la cultura, yo creo que el desarrollo de la cultura nos llevará a tener un mejor país, y eso me tranquiliza un poco, porque una vez les pregunté a mis amigos economistas, bueno, ¿cuál es el decil mexicano, cuánto gana con respecto al el que más gana con respecto al que menos gana? Y casi ningún economista me lo contestó. Me dijeron, espérame tantito, vamos a ver. Entonces, varias semanas después, oye, ya vimos si es como un factor de 30. Le dije, muy bien, oye, ¿y cómo le hacen para ver cuánto gana un muchacho que vende chicles en una esquina? Dijo, bueno, no, eso no entra aquí y acá el cuento. O sea, bueno, vámonos al factor de 30. Ese factor de 30 no existe en los países desarrollados, es un factor de 8 en los países desarrollados. Y es un factor de 8 porque los impuestos son mucho más altos en los países escandinavos, en fin. Entonces, estos problemas a mí me angustian, pero no lo suficiente como para que yo deje de hacer astronomía. O sea, yo dedico mi tiempo completo a la astronomía. Me encanta todas las ramas de la cultura, me encanta leer, me encanta ir al cine, me encanta todo lo que es capaz de hacer el ser humano. Y yo lo que creo es que ojalá y todo mundo tenga la posibilidad que yo tuve de desarrollar su vida alrededor de algo que le fascine, que puede ser el teatro, que puede ser la música, que puede ser la historia, o que puede ser administrador de algo, ¿no? O sea, cada quien, ojalá y cada quien encuentre en la vida algo que le apasione y que le ayude a ser feliz todo el tiempo. Hola, Liz Cardenti de Territorio Informativo. Yo continuaré con las preguntas románticas. Bueno, hablaban que las estrellas mueren y de pronto hay un montón de elementos que se van a los planetas y todo eso, ¿no? Cuando se creó la Vía Láctea y luego la Tierra y todo eso, pues todos esos elementos terminaron sí en la Tierra y ahora siguen cayendo elementos de esas estrellas que siguen muriendo por ahí, ¿no? Con base en esto, podríamos decir que los seres humanos somos parte de la última fase de la muerte de una estrella y de ser así, ¿qué lugar conciben ustedes como científicos que tiene el ser humano en el universo, tomando esto como base? O si solamente nos vamos a quedar como Tales de Mileto o estamos destinados a eso, a ver el cielo y pues ya somos nada más eso. Bueno, somos nada más ni nada menos, somos polvo de estrellas, eso queda clarísimo, ¿no? O sea, todos los átomos que tenemos en nuestro cuerpo estuvieron en algún otro lado antes. Entonces, eso sí es cierto, ¿no? Ahora,
sobre las otras preguntas. Bueno, la astronomía está presente en cosas muy prácticas. Todos estamos muy preocupados del calentamiento global. Sin embargo, el calentamiento global no se puede entender si no entiende uno bien el Sol, porque el Sol tiene unas oscilaciones en su brillo que hay que restar, ¿no? Hay épocas en que hay más calentamiento porque se combina el calentamiento global y el aumento del brillo del Sol. Y entonces, por ejemplo, estamos entendiendo el calentamiento global gracias a que todos esos astrónomos de la antigüedad se molestaron en reportar lo que pasaba y registrar lo que pasaba en el Sol, ¿no? O sea, realmente la astronomía luego ha sido motivadora de tecnologías. Las cámaras digitales que llevamos todos en los celulares vienen de demandas de los astrónomos. O sea, la astronomía la ve uno quizá como muy remota, pero no está remota, está metida en la vida. Y la menor manera de comprobar eso es ir a un país desarrollado y decirles, no apoyen la astronomía. Y le van a decir, usted está loco, porque la astronomía es el motor, es lo que se adelanta a las otras necesidades humanas. El Internet en México empezó por necesidades astronómicas. ¿Sabía usted eso, señorita? No, estamos metidos en todo, aunque no parezca. Bueno, pues es un comentario, no es una pregunta. Me maravilla el universo. Y ustedes no deben de hacerse menos. Son los maestros de la astronomía a lo largo de la historia. Yo pienso que cuando el ser humano pierde la capacidad de maravillarse, pierde el sentido de la vida. Entonces, toda la complejidad de sapiencia que he vivido a lo largo de esta semana me ha complementado, me ha llenado y me ha abierto a los ojos, y yo soy de la opinión de la palabra no creo. Me consta. Lo observo, lo miro y aquí está. ¿Sí? Porque es la forma en que nosotros vamos a vivir una realidad. Y todo el pasado, que ayer hice un comentario que tal vez se entendió mal, no es que estaba yo haciendo a un lado el pasado, sino que el pasado es muy importante tenerlo para poder vivir en el presente. Y tener la maravilla de estas personas que nos aportan, que nos enseñan, que nos hablan en un idioma en el que nosotros los podemos entender. Yo amo la astronomía desde chiquita. En mi casa había libros de estrellas y del cielo y yo veía qué pasa, me maravilla. Muchas cosas, inventos del hombre blanco, que todavía me siguen maravillando, ¿no? Y uno de las creaciones más importantes en la vida es el hombre. Entonces mi invitación a todos es que nos vayamos agregando y a tener una mente más abierta para poder hacer nuestras propias elecciones ante una realidad, el aquí y el ahora, y poder dejar una mejor sociedad, generar un mundo mejor para las futuras generaciones. No sabemos si en años luz, ¿verdad? Porque a nosotros pues ya nos queda poquito tiempo, pero para todos los que vienen atrás, toda esta sapiencia, toda la nueva tecnología que nos está dando estos avances tan importantes, yo no demerito ninguna de las áreas que hemos visto, son sumamente importantes para poder entender el mundo, para poder mejorar como personas y para poder tener una calidad de vida satisfactoria. Y muchas felicidades a todos los panelistas a lo largo de esta semana. Muchas gracias por compartirnos lo que saben. Gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias a esta última pregunta que nos hicieron. Yo quisiera primero pedir perdón por lo que voy a decir a esta persona, pero a mí no me gusta lo de la palabra del hombre blanco, porque la astronomía se apoya en todas las civilizaciones. Se apoya en la civilización árabe, en la civilización indígena, en los negros, y en México somos un país pluricultural y pluribiológico, digamos. Tenemos sangre negra, tenemos sangre indígena, tenemos sangre blanca, y creo que todos los seres humanos somos iguales, y de repente nos dejamos ir por eso del hombre blanco. Yo creo que es algo que debemos de tratar de evitar, y yo creo que todos los hombres en la tierra son iguales y que
y que ha habido grandes hombres de distintos colores, de distintas ideologías, y aquí me critico a mí mismo y échenme la viga si quieren, y estoy diciendo hombres y debo decir hombres y mujeres, pero de repente se le olvida a uno eso y está uno pensando abstractamente en seres humanos, donde por seres humanos se entiende todos los habitantes del planeta. Gracias por la pregunta. Yo un comentario al respecto es que ya ven ustedes cómo en Estados Unidos la sociedad y el gobierno están muy preocupados por la defensa del país, ¿no? Ante posibles invasiones. Y entonces a un astrónomo le preguntaron, bueno, en el Senado, ¿y qué tiene que ver la astronomía con la defensa de los Estados Unidos? Y él dijo, bueno, el que haya astronomía hace que valga la pena defender al país, ¿no? Un país sin astronomía se puede desaparecer, ¿no? Excelente. Miren, nos estamos ya pasando de nuestro tiempo. Hay otra serie de conferencias en unos segundos. Entonces yo quisiera terminar y luego que Luis Felipe termine. Les agradezco a todos ustedes su atención, preguntas muy pertinentes, y les digo que ojalá y sigan interesados en la astronomía, que como dice Luis Felipe es estar preocupados por la nación y es estar preocupados por el planeta. Muchas gracias de mi parte. Sí, lo mismo.